Nicolas Poussin. Elijan a uno de estos maestros entre las colecciones del Louvre. Saquen todas sus obras de la pared. Quítenles el marco. Pónganlas en caballetes a la altura de la vista. Ubíquenlas todas juntas en la misma sala. Llamen a curadores, historiadores, restauradores, científicos y los especialistas más eminentes en la obra de los artistas de todo el mundo y manténganlos en la sala con las pinturas durante 2 días enteros. Déjenlos estudiar y discutir las obras en total libertad, probar y disfrutar los días de estudio. Nicolas Poussin nació en 1594 y murió en 1665, justo al comienzo del reinado de Luis XIV. Fue el pintor francés más grande del siglo XVII, aunque pasó la mayor parte de su vida de artista en Roma, donde pintó sus mejores obras. Su obra representa un mundo ideal, en el que antiguos dioses, héroes y filósofos son pintados al lado de personajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Durante siglos, su obra erudita y exigente encarnó el estilo francés, con su enorme racionalidad y reserva, que la distinguió de las demás tendencias de la pintura europea. El Louvre alberga la mayor colección de Poussin del mundo. Esta se eleva a unas 40 obras y abarca toda la vida del artista. Sin embargo, solo una obra, Santa Francisca Romana anunciando el fin de la plaga, será bajada para unirse a las obras de Rusia, Inglaterra, Irlanda y Alemania en el Día de Estudio, que se llevará a cabo excepcionalmente en el Museo de Bellas Artes de Lyon. Y también excepcionalmente, las obras serán exhibidas en sus marcos y colgadas en las paredes del museo. La razón de todas estas excepciones es que La huida a Egipto, una obra de Poussin en el Museo de Lyon, fue adquirida recientemente en 17 millones de euros. Este Día de Estudio está dedicado por completo a la pintura, que tiene una historia notable. Durante 4 siglos se la creyó perdida. Fue encontrada de nuevo solo en 1980, cuando sorprendentemente, en lugar de existir una sola, de pronto hubo 2. La versión del Museo de Lyon fue autenticada por los principales especialistas franceses en Poussin. Esta otra versión, también aceptada como un original, fue descubierta por Anthony Blunt, un personaje notable que era experto en Poussin, consejero artístico de la reina Isabel II y espía de la KGB, aunque parezca increíble. El dueño de esta otra versión aceptó que fuera comparada con la obra en el Museo de Lyon. Es un debate en vivo que reúne especialistas de todo el mundo frente a ambas obras de arte. ¿Cómo deciden los especialistas sobre la autenticidad de una obra? ¿Qué papel desempeñan las pruebas objetivas y los puntos de vista subjetivos? ¿Y qué influencia tienen en el destino de estas obras que en la actualidad pueden alcanzar precios astronómicos? Pero antes de resolver estas cuestiones, otras pinturas pueden hacernos comprender mejor esta obra pintada en 1657 durante los últimos años en la vida de Poussin. Esta muestra a la Sagrada Familia guiada por el ángel en su huida a Egipto para escapar a la matanza de los inocentes, ordenada por el rey Herodes. La matanza de los inocentes, representada en esta otra obra de Poussin, generalmente expuesta en el Petit Palais, en París, es óptima para comenzar el día de estudio. La autenticidad de esta obra de un Poussin joven fue durante mucho tiempo cuestionada, en particular por Anthony Blunt. Creo que todos estamos completamente de acuerdo con que esta obra, que representa la plaga de Ashdod, se trata de una pintura de Poussin. En 1960, Blunt escribió una carta en la que dice: «Estoy convencido de que la pintura pertenece a Poussin». Pero cuando hablamos en la muestra de la muerte de Germánico, dijo: «No creo que haya sido pintado por él. Así que, según el contexto en el que esté la pintura, pertenece a Poussin o no. Estoy de acuerdo con ustedes. Creo que irrefutablemente es suyo, con el obvio problema de la fecha. Es bastante napolitano. Por ejemplo, esta cabeza
Debió ser retocada un poco, fue rehecha. Algunos no entienden, no pueden imaginar que haya habido un período en el que Poussin haya pintado rápido y mal, como antes de 1628 o 1629. Es extraño porque esta pintura cambió mucho. Incluso yo cambié de opinión respecto a esta pintura. La pintura también sufrió otra desgracia. En circunstancias desconocidas fue rasgada, justo en el lugar donde el artista quiso llamar la atención, la espalda iluminada de uno de los verdugos. El lienzo rasgado fue reparado. El tajo fue cubierto con un parche, como unos pantalones viejos o algo así. Para evitar cualquier relieve en el lienzo, el parche fue colocado por detrás. Los bordes fueron deshilachados y fue pegado con cera. El resultado es invisible para el ojo no entrenado, pero toda la parte afectada tuvo que ser repintada. Parte de la obra dejó de ser obra de Poussin. ¿Cuándo ocurrió el accidente? En el siglo XVIII, según lo que indican los informes de restauración. Sí, estuve leyendo esta mañana en el tren que esta pintura había sufrido un atentado. Sí, sufrió un atentado a comienzos del siglo XX, sí. Lo que sucede es que... pero esa es tu versión. Sí. Jamás oí esa versión de boca de otro. Hay una referencia a eso en un artículo. El autor escribió que la pintura fue atacada porque Poussin era considerado monárquico. En ese tiempo, a Poussin se lo consideraba así, por lo cual se cree que esa fue la razón de los ataques. ¿Se lo consideraba monárquico? Sí. Porque se supone que no tenía relación con la monarquía. Parece increíble, claro. Pero eso lo hacía merecedor de un ataque. Tenés que darnos la referencia del ataque. Bueno, es un artículo muy interesante. Para la gente fue un escándalo que alguien atacara la pintura de Poussin por razones estrictamente políticas. La política no tiene nada que ver con la desgracia de esta obra de Poussin joven. La vuelta de la Sagrada Familia de Egipto, exhibida en la Galería Dulwich, cayó presa del paso del tiempo. Esta pintura se desgastó tanto que el borde del bote aparece por debajo de la cabeza del burro, y la capa azul del barquero tomó una tonalidad verdosa. Por acá se pueden ver unas sombras rojas muy fuertes, muy intensas. Se puede ver cierto azulado en ellas. ¿Podemos estar seguros de que el azul cambió de color? Es una cuestión muy compleja. Sí, pero ¿podría decirlo una restauradora? Sí, el esmalte generalmente se va esfumando, perdiendo su color azulado. Como muchas veces es usado para dar brillo a la superficie, el color subyacente comienza a predominar. Pero hay muchos tipos de deterioro. No existe una regla simple. No siempre produce el mismo resultado. Depende de las pinceladas, de las condiciones, de la mezcla, del acabado. Son muchas las variables que pueden afectar esta decoloración, sí. ¿Hay otros casos de decoloración de obras de Poussin? Sí, de Poussin y de otros pintores que usaban esmalte. El esmalte es una calidad inferior de pigmento azul que soportó menos el paso del tiempo. Los colores de las nubes, monumentos egipcios y los querubines al estilo de Tiziano soportaron mucho mejor el paso del tiempo. Esto genera una falta de equilibrio en el color de la pintura, como un piano desafinado. Excepto que, en este caso, la relación entre los colores es lo que se desarrolla en forma diferente a lo largo de los siglos, lo que resulta en una falta de armonía. El sentido, o mejor dicho, la dirección de la pintura, también provocó interrogantes. ¿En qué sentido viajan los personajes? ¿Vienen o van a Egipto? Releí las notas de Richard Beresford, alguien que admiro mucho por sus obras, sobre las pinturas del catálogo Dulwich. Le sorprende mucho que en la vuelta de la Sagrada Familia de Egipto los personajes estén embarcando, no desembarcando. Además le sorprende ver una pirámide y un obelisco en su vuelta de Egipto. Eso es lo que le genera dudas. En mi opinión, el niño es un poco grande para ser el niño de la huida a Egipto. En todo caso, solo una cosa es segura. Está subiendo al bote. Sí, pero hay que tomar un bote para volver de Egipto, para cruzar el Nilo. Es una de las primeras pinturas donde el peso iconográfico es considerable. Comienza a... forma parte de la obra. Cuanto más indagamos en la carrera de Poussin, más vemos un artista que intenta controlar las pasiones.
dirigirlas. Él busca un mecanismo para presentar una idea más que una pasión. En cierto modo se trata de un artista antibarroco. Si pensamos en Bernard, en Guido Reni o en otros artistas que expresan fervorosamente las pasiones humanas, Poussin es todo lo contrario. Es parecido lo que pasa con otra de las obras de Poussin, El descanso de la huida a Egipto, en el Museo del Hermitage de San Petersburgo. La acumulación de detalles pictóricos y las alusiones a la religión, a la arquitectura egipcia y a textos evangélicos poco conocidos hacen de esta pintura una obra erudita, una obra maestra educativa. La iconografía es totalmente nueva. No vemos a San José sosteniendo el tazón en otras obras. Poussin realmente estudió los textos. En el centro tenemos el relicario de Serapio. La Sagrada Familia está debajo, como si estuviera antes de que se manifiesten las cosas. Sí, está el mundo de la antigua ley, el mundo antes de Cristo y el mundo después de Cristo. Lo primero que advertimos, incluso antes de ver a los personajes, es ese rectángulo misterioso en el centro del cuadro. Cristo vino a cambiar al mundo y mostrarnos el mundo antiguo que está detrás de él. Es cierto que en este cuadro siempre hay una voluntad de sincretismo, eso es seguro. En la antigua ley, el sincretismo, no sé qué pensaba él mismo, pero en este cuadro, sin duda, es evidente que quiso jugar este juego. Él conocía y entendía la religión y las religiones, y se cuestionaba sobre las religiones antes del mundo cristiano. La descripción de Bellory, creo, señala que los egipcios servían a Cristo. Así que también es un homenaje a la nueva religión y es una comunión de ambos credos. Creo que esto es así por las fechas que hacen referencia al mundo egipcio. Hay también algo eucarístico en el baldaquino y en el tabernáculo debajo del dosel. Esta es la imagen que evocaría el siglo XVII. Se guarda la Eucaristía debajo del baldaquino. El Cristo está escondido en la carne, así como también en el sacramento. Tus comentarios revelan por qué Poussin no es un pintor fácil. Al estudiar una pintura como esta, la gente siente que entra en este mundo, pero no es fácil hacerlo. Para entrar en ese mundo necesitas cierta erudición, cierto conocimiento que está perdido en la actualidad. La pasión de Poussin por el mundo antiguo se muestra una vez más en La huida a Egipto. El águila que ataca a una serpiente está representada en una moneda griega del siglo IV a.C. El pórtico con una vasija arriba está representado frecuentemente en pinturas y mosaicos romanos. La figura del ángel que vuela nos recuerda a las victorias aladas de la antigua Grecia. Más enigmático aún es este hombre que nos mira y cuya quietud resalta los movimientos de la familia que huye. ¿Es un simple testigo como nosotros o es el símbolo del mundo antiguo que quedó a la vera del camino? La sobriedad y simplicidad de la pintura contrasta con la proliferación de los detalles en Descanso de la huida a Egipto. Sin embargo, ambas obras fueron pintadas en el mismo año, 1657. Al ver la fecha, tengo una pregunta rápida. Pintó mucho en 1657, pero ¿en qué orden? Hay muchas obras de 1657. Hay 2 años, 1648 y 1657, en los que pintó respectivamente 11 y 8 Sí, cuadros. pero ¿en qué orden? ¿En qué orden? O simultáneamente. De todos modos, creo que lo que O simultáneamente. pudo probarse es que cuando pintaba una obra, aunque pintara 2 obras al mismo tiempo, no usaba necesariamente las mismas herramientas. La evolución de Poussin en el tiempo no fue de modo lineal. Hay obras totalmente contemporáneas de su pintura en la que usa pinceles diferentes. Lo que reivindica es la autonomía de cada concepción artística. No los hacía de manera apresurada. Un ejemplo de esta versatilidad es este autorretrato prestado por el Museo de Berlín y pintado por Poussin en 1649 para uno de sus patrones y amigos, Jean Pointel de Lyon. La calidez familiar de este autorretrato contrasta con el autorretrato del Louvre pintado al año siguiente, que es más austero, más académico y totalmente en conformidad
con la relación que Poussin mantenía con otro de sus patrones, Chanteloup. Chanteloup estaba demasiado bien considerado. Yo básicamente creo que era un intelectual constipado que no tenía ningún amor por la pintura. Él era dueño de todas esas copias de Rafael y siempre estuvo satisfecho con tener copias de las pinturas de Poussin. Y Poussin fue el que insistió en hacerle y enviarle esos originales. Tengo la sensación de que los personajes... Él no apreciaba los personajes. No apreciaba a ninguno. Tengo la sensación de que él lo aceptaba según las costumbres propias de aquella época, porque conocía perfectamente las conexiones de Chanteloup con la corte. Eso significaba que sería visto de modos diferentes. Las pinturas serían vistas por Cerizier o Pointel. Estas eran personas que tenían una afinidad real con el arte. Además, él tenía pinturas de personajes muy diferentes. La pintura para Chanteloup era una pintura para la academia, y la otra era una pintura para el resto. Eso se ve en estos autorretratos. Uno está programado y el otro proviene del corazón. Este es mi regalo para él, ¿entienden lo que digo? Es una manifestación de amistad. Santa Francisca Romana anunciando el fin de la plaga, que se exhibe en el Louvre, también data del mismo año, 1657. Tiene ropa de mujer. Está ayudando a los pobres. Tiene puesto un delantal y está asistiendo a las víctimas de la plaga de la ciudad. Es evidente que está concentrada en ayudarlos, evitando contagiarse. Es algo muy notorio. Cabe destacar el contraste entre los humos. El olor de la santidad y el olor de la muerte. Creo que es un contraste maravilloso. Es una pintura fabulosa, una de las mejores adquisiciones del Louvre. Además de haber sido pintado en el mismo año que la huida a Egipto, la pintura tiene otro punto en común con esta. También se creyó que estaba perdida, pero esta vez solo por 2 siglos. Pasó este tiempo en un ático, llenándose de polvo, olvidada por sus dueños, hasta que fue redescubierta milagrosamente en 1998. Hay muchos cuadros de Poussin que no fueron encontrados. Sus cuadros fueron de los más copiados. Conocemos unas 30 copias que datan del siglo XVII. El original desapareció, la Bacanal, por ejemplo. Así que el tiempo hizo sufrir a Poussin. Por suerte, muchos cuadros estaban en la colección de Luis XIV y pudieron ser ubicados perfectamente. Pero una considerable parte de la obra todavía debe ser encontrada. Diría que 1/4 de la obra está perdida. Y encontramos lo que es muy sorprendente, cuadros que desaparecieron por completo, sin dejar rastro, pero que sabemos que figuraban en el inventario del mismo Poussin. Obras mencionadas en el siglo XVII, de las que nunca nadie más oyó hablar. Durante 4 siglos, los miembros de la Sagrada Familia de la huida a Egipto estuvieron huyendo en la dirección equivocada. El único rastro que existe de la obra es este grabado de Pietro del Po, realizado mientras Poussin vivía. Como la mayoría de los grabados de la época, invierte la derecha y la izquierda de la imagen. Fuera de esta inversión, el grabado es fiel al original, excepto por un detalle, la rienda con la que José sostiene al burro. Pietro del Po agrega la rienda porque dice que Poussin era un pintor distraído y lo había olvidado, que este gesto de la mano era inexplicable. Quiso explicar este gesto de la mano haciendo que San José condujera al burro. Bland, que analizó la composición en otra versión, pensó que Poussin tuvo una buena idea que no fue entendida por quien hizo el grabado. Es decir, que José explica al ángel porque el ángel necesita una explicación. Explica al ángel que el burro no necesita rienda para ser conducido porque es guiado por el Espíritu Santo. Conoce el camino, un poco como la historia del lechero. El Espíritu Santo, a través del burro, conoce el camino a Egipto, por lo que no necesita ser guiado por un humano. Es una hermosa idea teológica sostenida por Anthony Bland. Pero hay otra explicación que es más acertada, en mi opinión. El burro está muy cansado, visiblemente fatigado y exhausto. La Virgen no está sobre su lomo, camina a su lado.
José simplemente... Los ángeles lo apuran para que vaya a Egipto. Le dicen, deprisa, los soldados de Herodes los matarán si no se apuran. José les dice, no podemos ir más rápido porque el burro está cansado. Durante 4 siglos ignoramos dónde estaba la obra. Desde 1706, los catálogos de venta mencionan varias obras atribuidas a Poussin, con el mismo título, que pasaron de mano en mano entre París, Londres y Bruselas. Unas 30 huidas a Egipto se presentaron en los catálogos de venta, pero sus anotaciones eran vagas y casi nunca mencionaban las dimensiones de la pintura. Por lo tanto, era imposible saber si se referían al original, a una copia, a varias copias diferentes o incluso a otras composiciones. La huida a Egipto fue autenticada en la Casa de Remates de Versalles en 1986 como una simple copia de estudio. Los museos franceses no estuvieron interesados en la obra, pero 2 jóvenes marchantes, los hermanos Pardo, tuvieron la intuición de que el original se escondía bajo una gruesa capa de barniz amarillo. Richard Pardo, por entonces, tenía 36 años. Cuando vi el cuadro estaba a esta altura, es decir, estaba a 1,70 m aproximadamente del piso. No tenía una vista ideal, aunque lo veía bien. Era magnífico, porque tenía un grueso barniz y tenía algo de venerable, opulento, tenía algo de mágico. Recuerdo que un colega suizo dijo, maestro, por favor, ¿podemos poner este cuadro en el patio para verlo a la luz del día? Y lo hicimos. Recuerdo que era el señor Meissner, un colega estimable de Zúrich. Estábamos mirando el cuadro, lo seguí. Meissner lo mojó con saliva y le dije en broma, vamos, estimado Meissner, ¿no le da vergüenza? Está ensuciando esta obra maestra. Recuerdo que con los rayos del sol todo se hizo visible, es decir, el barniz amarillo dejó de existir, podíamos ver todo. Entonces ya no hubo ninguna duda. No puedo decir que habría jurado que el cuadro era genuino, pero tenía, no sé... No puedo decir que estaba seguro. Creo que en ese momento incluso nosotros pudimos o debimos interesarnos en el cuadro. Es decir, en las salas de ventas hay muchos cuadros todos juntos. ¿Qué sucede con un cuadro así? El procedimiento normal es estudiarlo antes de ponerlo a la venta, mostrarlo a especialistas. Antes de pasar a la venta se habría documentado, habría sido limpiado un poco antes. En ese tiempo había toda una serie de operaciones que precedían a la venta, que debió ser hecha y que no se hizo, obviamente. Solo una pequeña parte, una ventana, en la que se quitó el barniz, reveló los verdaderos colores de la pintura. La subasta comenzó con 50.000 francos. Además de los hermanos Pardo, un comprador anónimo ofertaba por teléfono. Se adjudicó a los hermanos Pardo por 1.600.000 francos. Era un precio falso, demasiado alto si la pintura era una copia y demasiado bajo si era un original. Una especie de mitad de camino que no tenía relación alguna con el valor real de la obra. Lo determinante no es tanto la cuestión del precio, sino la voluntad que se tiene de comprar. No vale la pena actuar de otro modo, es un verdadero compromiso. Se va a una subasta para comprar. Nosotros nunca vamos para especular. Si nos ganan, nos ganan. Peleamos, pero queremos ganar. Y por supuesto, no queremos que nos ganen. Jamás queremos que nos ganen. Jamás. Yo fui por ese cuadro no para que me ganaran. Estaba convencido. No recuerdo si estaba seguro o no de que el cuadro fuera de Poussin. No puedo retrotraerme a esa situación, pero creo que estaba seguro en un 70% de que el cuadro era bueno. Lo sabía, porque es mi trabajo. La pregunta que surge es, ¿qué hacemos con versiones que son tan parecidas? En especial durante su época de madurez. La causa principal de todas las dudas que rodean a la huida a Egipto que fue subastada en Versalles era, por supuesto, la existencia de la otra versión de la pintura autenticada por el prestigioso Anthony Blunt, quien encontró un aliado de peso en Sir Denis Mahon.
el otro gran especialista inglés de Poussin. Fue un hecho muy sorprendente, ya que ambos hombres pocas veces tenían la misma opinión. Al comparar físicamente las dos versiones de la obra surgen diferencias que las reproducciones simples no tienen, empezando por el tamaño. La pintura del Museo de Lyon es mucho mayor. Mide precisamente 1,33 m por 97 centímetros contra 97 centímetros por 74,5 centímetros de la otra versión. Poussin usaba este formato mayor, llamado tela de emperador, para sus composiciones más ambiciosas, las que incluían, por supuesto, la huida a Egipto. Ciertas pruebas de laboratorio también distinguen un original de una copia. Por ejemplo, los rayos X pueden revelar la presencia de pentimenti. Un pentimento o arrepentimiento es una duda del artista, debida a un cambio en la composición o el color durante el proceso de la pintura. Una copia, por otro lado, es meramente una reproducción fiel del resultado final e ignora cualquier duda o arrepentimiento que marque la obra real del pintor. Los rayos X pueden revelar rastros de esos arrepentimientos que son invisibles a simple vista. Cuando se comparan dos pinturas idénticas, la que no tiene ningún arrepentimiento es probable que sea una copia. Otra pista es la existencia de un detalle, ya sea planeado desde el inicio o, por el contrario, agregado a último momento. Si el artista sabe desde el principio que pondrá un árbol en un fondo de cielo, no pintará el cielo en la parte donde el árbol será pintado. Los rayos X determinan si este es en efecto el caso o si, por el contrario, el árbol fue pintado cuando se terminó el cielo, lo que prueba que el artista cambió de opinión durante el proceso. Entonces, se trata de un original. Existe lo que llamamos arrepentimientos pentimenti, que se encuentran principalmente en el borde de esta cornisa acá, que fue adelantada 1,5 centímetros hacia la izquierda, por el hecho de que de estas dos vasijas, solo una fue pintada en reserva. La otra fue agregada en segunda instancia sobre el cielo. Hay una correlación entre el agrandamiento de este cornisamiento y el hecho de que esta vasija se volvió visible. En la primera representación solo había una vasija. Quizás Poussin terminó esta parte antes y luego decidió mostrar una segunda vasija. Esta vasija fue pintada sobre el cielo. Esta idea surge mientras pintaba el cuadro, al igual que esta parte de pared. Toda esta parte de la piedra también fue pintada sobre el cielo. Poussin debió sentir la necesidad de agrandar una parte considerable de la piedra en la parte superior, como podemos ver acá. Luego, esta caída del velo de la Virgen es más blanco que el manto mismo, que es color rosado. Un color que encontramos en el cuadro de Londres y en los 3 cuadros de enfrente, pero sobre todo en el cuadro del Louvre y en el cuadro de Londres. Por otro lado, también hay pentimenti en los trazos de las montañas. Se ve claramente en la cima de las montañas. Creo que es el monte Seura, pero debe confirmarse. Todas las montañas están pintadas sobre el cielo. Es evidente que los picos de las montañas fueron agrandados en el cielo. Otros pentimenti son visibles en el velo de la Virgen y en la ropa del viajero. Por acá se puede ver el pentimento. Hubo un arrepentimiento. ¿Hay una imagen con rayos X de esto? Sí, sí. ¿La pudo ver? ¿De esta parte? De toda esta parte. En la otra versión no se encontró ningún pentimento. Blant y Mahon creyeron ver uno en la parte blancuzca alrededor de la cabeza de José, pero los rayos X no revelaron nada por el estilo en esa parte de la pintura. Todas las pruebas científicas del mundo jamás serán suficientes para cerrar un debate como este. Están en juego perspectivas subjetivas y la idea personal de cada uno sobre la obra y las intenciones del pintor. Denis Mahon, por ejemplo, dio una importancia particular
a la punta de la lanza, que es mucho más brillante en la versión que él defendía que en la versión de Lyon. Lo único en comparación que vemos más es la punta de la lanza. Claro. Se volvió gris. Por supuesto, el resto sigue ahí, pero se confunde con lo demás, y ahí es muy brillante. No recuerdo a San José con aspecto de guerrero. Particularmente yo le noto un gesto de temor. Ya no está en un contexto de Sí. guerra, ¿no te parece? Pero está la doble idea de un sacrificio del que escaparon y de otro que vendrá, en la huida y la llegada a Egipto. Tal vez acá es lo mismo. Está el peligro actual, pero la dirección también representa el futuro. Y el futuro es el lado perforado por la lanza. No lo creo, porque en realidad la lanza es un elemento que nunca es usado para presagiar ¿La pasión? La pasión, sí. Es un símbolo de martirio. Pero no estoy seguro de que presagie un martirio. Hay una conexión. No sé, es mi opinión. Entre la espada, la serpiente y el águila. Se ve muy claramente. No es coincidencia que podamos ver este detalle por la lanza. Si no, no estaría allí. Es como una especie de dedo que está apuntando Sí, a algo, puede ser. como que se está refiriendo a algo. Denis Mahon también dio gran importancia al rostro de la Virgen, cuya tez oscura es, según él, característica del período final de Poussin. Hay otro ejemplo de esto en la Lamentación sobre Cristo, expuesta en Dublín y exhibida durante el día de estudio en la pared opuesta. Según Mahon, la tez rosa de la Virgen de la versión del Museo de Lyon es meramente la obra de un copista que trabaja a pedido para un cliente conformista. Pero sin embargo, la Virgen tiene la misma tez en la Anunciación, expuesta en Londres y también exhibida durante el día de estudio. La obra fue pintada en el mismo año, 1657, y no hay dudas sobre su autenticidad. Hay pistas que son más objetivas que ciertas perspectivas subjetivas y percepciones personales sobre la obra. Muy bien, entonces, ¿por qué esta persona puso este bulto en este pliegue en el manto? Y luego acá solo cae. Y por otro lado, tiene una especie de acercamiento monolítico al hombro. Y en este se puede ver un poco más de ingenuidad en los que están debajo de su brazo. El argumento central de Denis Mahon fue reiterado por uno de los participantes en el día de estudio. Para ellos, la versión del Museo de Lyon está mal pintada. Esto se refleja en los elementos secundarios, como el follaje de los árboles, la cabeza del burro que Mahon juzgó que le faltaba relieve como sustancia, y el rostro de José. Poussin no dibujaba bien. Era un mal dibujante. Es uno de los aspectos más humanos en él. A pesar de que sus dibujos eran bastante torpes, obtenía efectos maravillosos. Acá también tenemos un paralelismo con Cézanne. Cézanne tampoco sabía dibujar de la manera correcta. Dibujar una figura humana con la anatomía correcta estaba fuera de discurso para Cézanne y también para Poussin. Pero a la vez ambos inventaron una forma diferente de expresarse. El burro de Poussin que hay en este cuadro no está dibujado de un modo correcto o de un modo agradable. Vemos la dificultad e incluso la torpeza típica de Poussin. Me costó mucho entender esta relación con toda la pintura. Intento no ser peyorativo, simplemente intento describir lo que estoy viendo. Cuando vemos acumulación de pintura aplicada y esta especie de ocre en la nariz y en la parte superior del labio, no sé. Es muy difícil de explicar. No veo algo como esto en el resto de estas salas. Sí, pero así pintaba Poussin. Cada pintura que hace es una especie de práctica. Y esta figura de José,
que se ve acá, históricamente es... Pero no quiero nuestras palabras para crear algo que en realidad no vemos. No, pero esta mañana cuando vine, entré con Keith, y de lo primero que empezamos a hablar fue de este hermoso rostro y de los toques en su nariz. Quiero decir, es una pintura fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Este estilo vigoroso e ingenuo es característico en las últimas pinturas de Poussin. En particular es evidente en sus obras maestras, Las 4 estaciones, del Museo del Louvre. Hay una diferencia enorme entre esta simplicidad de sus últimos años y el estilo noble, escultural y suave de los trabajos previos, como esta Esther ante Asuero, pintada en 1647, prestada por el Museo del Hermitage. Es una pintura que Bernini admiraba. No entendía la huida a Egipto o la Sagrada Familia de Berlín, pero admiraba esta obra, por supuesto, que raya en lo sublime. Sí, claro. Es mucho más romano. Sí, así es. Con Esther desmayándose. Dijo que fue pintado al estilo de Rafael. Nadie estudió en profundidad la relación entre Bernini y Poussin. Aparentemente se ganó enemigos en Roma por defender a Poussin. Sí, pero estoy convencido de que hay mucho por investigar en la relación Poussin-Bernini. Hay muchas cosas para investigar de esa relación. Había un conocimiento mutuo entre ellos. Creo que Bernini conocía a Poussin, pero no estoy para nada seguro de que Poussin haya sido demasiado generoso. Era con bastante Bernini. desagradable, sí. Poussin no era generoso. Era bastante arisco. Sin embargo, la generosidad del gran escultor italiano Bernini tuvo sus límites. Durante la misma visita a un coleccionista de arte parisino, cuando admiró tanto a Esther ante Asuero, también se le mostró La huida a Egipto. Lo empezó después de cierta edad. Los hombres deberían dejar de trabajar cuando empiezan a decaer. Bernini se refería especialmente a la línea temblorosa del cornizamiento del pórtico, perfectamente visible en la versión del Museo de Lyon. El temblor se debía a su enfermedad. Y en los últimos años de la vida del pintor, era tan pronunciado que a veces le impedía escribir. Vemos sobre todo en los dibujos esa mano muy temblorosa, esas líneas que no eran continuas, provenientes de una mano que diríamos de una persona mayor. Incluso eso es algo muy conmovedor. Pero lo que él encuentra es una forma diferente de pintar. Se trata de una forma de manchas. En lugar de hacer largo, ¿cómo se dice? De hacer largas pinceladas, hace pequeñas manchas, una al lado de la otra, y eso puede verse en sus cuadros. Es algo muy notorio. Entonces inventó el modo de pintar así, que fue redescubierto en el siglo XIX con los modernistas. Es un nuevo modo de pintar. Se trata de una reinvención de la pintura. Solo en 1994, 8 años después de la venta de Versalles, la intuición de los hermanos Pardo demostró estar bien fundada. La pintura fue finalmente autenticada como una obra de Poussin por el gran especialista francés Jacques Tuillier, que la incluyó en este catálogo con notas, y también por Pierre Rosenberg, que la mencionó en el catálogo de la gran exposición de Poussin de 1994. Pero en cuanto la pintura ganó reconocimiento, hubo otro giro en los acontecimientos. Su ex propietario dio inicio a los procedimientos para conseguir su restitución. Fue el comienzo de una batalla legal interminable. Sin prejuzgar lo que se podría decir sobre cada una de las versiones, cabe agregar que durante el juicio entre los hermanos Pardo y la familia propietaria originalmente, la que había vendido la obra en Versalles, se hicieron 2 peritajes con varios años de diferencia, hechos por peritos diferentes. Hubo 4 especialistas que examinaron el cuadro. Los 4 peritajes finalmente llegaron a la conclusión de que la versión de los hermanos Pardo era obra de Poussin. En esta oportunidad, el cuadro fue por primera vez al laboratorio del Museo del Louvre, a pedido de los jueces, que pidieron un informe del laboratorio que debía ser analizado por los 4 especialistas de los que hablo.
Creo que es importante tener esto en mente. ¿En qué año fue? Fue durante el juicio, duró 15 años. Fue entre la venta de Versalles y la finalización del juicio. El juicio termina cerca de 2000, así que duró más de 15 años. En 2004, la Cámara de Apelaciones finalmente se pronunció a favor del demandante, que declaró la venta nula. La Corte basó su decisión en la jurisprudencia, aplicando a la obra un artículo del Código Civil que permite la cancelación de una venta en el caso de que haya un error con respecto a la naturaleza del bien. La ley francesa aplicó en el ámbito de las obras de arte, particularmente en este caso la pintura, la jurisprudencia, que fue en principio adaptada al sector automotriz, al sector de la industria, y de modo más general a las transacciones que pueden tener lugar entre dos personas privadas. Cuando una persona vende a otra un bien, si el comprador no tiene todas las informaciones sobre este bien, o si el vendedor no tiene todas las informaciones sobre este bien, la ley considera que hay un error sobre la sustancia. Es decir, que una de las dos partes que realizan la transacción no comunicó a la otra informaciones importantes. Obviamente, en este caso considera nula la venta, ya que uno engañó al otro, de un modo u otro. De modo general, actualmente la ley protege en lo que respecta a las obras de arte, sobre todo al vendedor, que en el momento de la venta fue mal aconsejado o no tenía la información suficiente. Por ejemplo, esta era considerada una pintura anónima del siglo XVII y no un Poussin. Cuando el comprador tenía la convicción, informaciones o solo la intuición quizás de que esta obra podía realmente atribuirse a un artista importante. La conclusión es que si el vendedor cree que está vendiendo una simple copia, cuando en realidad es un original que vale mucho más, tiene el derecho de que se le devuelva la obra. Así fue como los hermanos Pardo perdieron la obra que fue salvada por ellos y junto con esto los beneficios de su intuición y perspectiva. Creo que los jueces quisieron probarse a sí mismos que estaba claro, que era blanco o negro, y que nosotros éramos lo negro y los otros eran lo blanco. Digo que no es normal, y pongo la palabra normal entre comillas, que dos inexpertos, como eran los hermanos Pardo por entonces, 35 y 33 años, hayan descubierto una obra maestra de la pintura francesa solos frente a un auditorio estupefacto y que no entendía nada. Todo fue muy extraño y anormal. Fue raro. Creo que fuimos sancionados por la moral. No era moral que dos jóvenes marchantes con un apellido extranjero hubiesen encontrado ese cuadro frente a todos de ese modo. Me sentí frente a los enemigos, en cierto modo, que me ejecutaron. Fue muy extraño, pero es la justicia y hay que ser respetuoso. Yo lo soy. Es mi obligación. De vuelta con su antiguo propietario, la pintura ahora es una de las pocas obras de Poussin que todavía son parte de una colección privada. Los museos franceses quisieron comprarla, pero sigue latente el riesgo de que sea vendida a compradores extranjeros. Para escapar a ese destino, los museos tienen un arma: clasificar la obra como patrimonio nacional. Esa clasificación prohíbe que la obra salga del territorio francés, pero solo por un periodo de 30 meses. Después de ese plazo, los museos deben autorizar la salida del país o comprarla. A partir del momento en el que la prohibición de salir del territorio es notificada al vendedor, la obra se convierte en patrimonio nacional. A partir de ese momento empiezan las negociaciones entre el vendedor y el Estado, en particular el departamento de pintura que conduce las negociaciones, y por otro lado, la negociación con los socios financieros. Hay una doble negociación que se lleva a cabo al mismo tiempo, que es obviamente un ejercicio bastante peligroso porque nosotros intentamos bajar el precio, intentamos obtener los fondos paralelamente para que pueda obtenerse la financiación. Pero durante un lapso bastante largo hay una disputa entre ambos, entre el dinero que podemos conseguir de parte de nuestros socios y la reducción del precio que conseguimos del vendedor. Esta doble negociación tiene lugar durante los 30 meses previstos por la ley.
La ley prevé que durante 30 meses la obra no puede salir, pero luego el vendedor puede recuperarla, en cierto modo, y exportarla si lo desea. Por lo tanto, se produce una cuenta regresiva, un periodo generalmente bastante estresante, con dificultades para lograr la financiación. En el caso del Poussin de Lyon, que era un cuadro caro, que fue vendido en 17 millones de euros en el momento de la transacción, la cuestión fue más delicada porque teníamos financiamientos cruzados. Había un financiamiento público del Consejo Regional de Rhône-Alpes, de la ciudad de Lyon, del Estado, del Museo del Louvre, pero también 16 empresas que intervinieron en el proyecto. Fue muy difícil obtener el financiamiento. La negociación con el vendedor también fue difícil, pero bajó el precio lentamente. Por suerte, el vendedor a último momento nos dio un plazo de algunas semanas. Eso nos permitió cerrar definitivamente el financiamiento. A último momento hizo un esfuerzo financiero que nos permitió hacer desaparecer la discrepancia entre la búsqueda de fondos y el precio que habíamos obtenido. Así terminaron las tribulaciones y juicios de la pintura. Todo terminó bien. Bueno, no exactamente. Porque la historia reciente de la huida a Egipto es un ejemplo de desarrollos que preocupan tanto a cuidadores como a marchantes. En un campo donde el juicio estético es prioritario, con toda la subjetividad, perspectiva y experiencia que implica, cada vez se pide más a los tribunales que dicten sentencia. Las expresiones de la profesión obra de, taller de, escuela de, atribuido a, periodo de, al estilo de, están ahora definidas por decreto y pesadas equitativamente como pruebas objetivas, cuando de hecho son meras opiniones. Los franceses son más legalistas que los estadounidenses, creo. Y fueron demasiado racionales en este caso en particular. Porque no hay razón de que sea lo más importante. Es toda una serie de factores que dependen de la sensibilidad. Y hay ocasiones en las que alguien puede demostrar todas las razones por las que algo parezca ser de determinado artista. Revisar todo minuciosamente y equivocarse. En este caso en particular, en esta pintura, los que la apoyaron con razones muy buenas, con razones de mucho peso. Pero creo que se equivocaron. Y se equivocaron no porque el razonamiento fuera errado, sino porque la pintura parece errada. Si me preguntan por qué la pintura está errada, no recurriría a un tribunal para hacer una defensa. Desarrollaría algo que discutimos que tenga que ver con la sensibilidad, con la percepción que tenemos del artista y cómo la pintura no satisfizo esa percepción sobre el artista. Pero eso sería ridículo en un tribunal, ¿no? No tiene nada que ver con las leyes, no tiene nada que ver con nada que esté regulado, solo tiene que ver con la sensibilidad. Y este parece ser el verdadero problema. Sin embargo, más allá de eso, en el asunto del que estamos hablando, sugerir que una persona que ha adquirido cierto conocimiento y sensibilidad por su propia diligencia, de modo que pueda reconocer cuando se cometió un error en una subasta, aprovecharlo, y que se le niegue esa posibilidad parece ser bastante peculiar. Porque toda la sociedad recurre a gente con conocimientos especiales que puedan usar ese conocimiento en su provecho, ¿no? Me parece extraño. Quiero decir algo respecto al asunto de Poussin. Si encontrara mañana, o cuando sea, otro Poussin, o un cuadro de Miguel Ángel o de quien sea, ¿qué hay que hacer? Me gustaría ir a ver al juez que dictó sentencia para preguntárselo. Señor juez, ambos
salimos de este problema? ¿Qué me habría aconsejado hacer? Porque mi trabajo es ese, encontrar cuadros que los demás dejaron de lado. Yo no los dejo de lado cuando tengo la oportunidad. ¿Qué hago después? No sé. No hay respuesta. El juicio de Salomón es otra de las obras maestras de Poussin en el Louvre. El arte y los tribunales no hacen una buena pareja, excepto cuando se trata de pinturas. Tal es la lección que aprendieron todos los actores en el mercado del arte debido a las penurias recientes de la huida a Egipto. Hoy, la mayoría de los museos dan absoluta prioridad a las negociaciones, a los acuerdos previos entre compradores y vendedores. Es el mejor modo de evitar batallas legales que traen aparejadas drama, desengaño e injusticia. De nuevo solo en 1980, cuando sorprendentemente, en lugar de existir una sola, de pronto hubo dos. La versión del Museo de Lyon fue autenticada por los principales especialistas franceses en Poussin. Esta otra versión, también aceptada como un original, fue descubierta por Anthony Blunt, un personaje notable que era experto en Poussin, consejero artístico de la reina Isabel II y espía de la KGB, aunque parezca increíble. El dueño de esta otra versión aceptó que fuera comparada con la obra en el Museo de Lyon. Es un debate en vivo que reúne especialistas de todo el mundo frente a ambas obras de arte. ¿Cómo deciden los especialistas sobre la autenticidad de una obra? ¿Qué papel desempeñan las pruebas objetivas y los puntos de vista subjetivos? ¿Y qué influencia tienen en el destino de estas obras que en la actualidad pueden alcanzar precios astronómicos? Pero antes de resolver estas cuestiones, otras pinturas pueden hacernos comprender mejor esta obra pintada en 1657 durante los últimos años en la vida de Poussin. Esta muestra a la Sagrada Familia guiada por el ángel en su huida a Egipto para escapar a la matanza de los inocentes, ordenada por el rey Herodes. Yo cambié de opinión respecto a esta pintura. La pintura también sufrió otra desgracia. En circunstancias desconocidas fue rasgada, justo en el lugar donde el artista quiso llamar la atención, la espalda iluminada de uno de los verdugos. El lienzo rasgado fue reparado. El tajo fue cubierto con un parche, como unos pantalones viejos o algo así. Para evitar cualquier relieve en el lienzo, el parche fue colocado por detrás. Los bordes fueron deshilachados y fue pegado con cera. El resultado es invisible para el ojo no entrenado, pero toda la parte afectada tuvo que ser repintada. Parte de la obra dejó de ser obra de Poussin. ¿Cuándo ocurrió el accidente? En el siglo XVIII, según lo que indican los informes de restauración. Sí, estuve leyendo esta mañana en el tren que esta pintura había sufrido un atentado. Sí, sufrió un atentado a comienzos del siglo XX, sí. Lo que sucede es que... pero esa es tu versión. Sí. Jamás oí esa versión de boca de otro. Hay una referencia a eso en un artículo. El autor escribió que la pintura fue atacada porque Poussin era considerado monárquico. En ese tiempo... Gente encarnó el estilo francés, con su enorme racionalidad y reserva, que la distinguió de las demás tendencias de la pintura europea. El Louvre alberga la mayor colección de Poussin del mundo. Esta se eleva a unas 40 obras y abarca toda la vida del artista. Sin embargo, solo una obra, Santa Francisca Romana anunciando el fin de la plaga, será bajada para unirse a las obras de Rusia, Inglaterra, Irlanda y Alemania en el Día de Estudio, que se llevará a cabo excepcionalmente en el Museo de Bellas Artes de Lyon.
Y también excepcionalmente, las obras serán exhibidas en sus marcos y colgadas en las paredes del museo. La razón de todas estas excepciones es que La huida a Egipto, una obra de Poussin en el Museo de Lyon, fue adquirida recientemente en 17 millones de euros. Este día de estudio está dedicado por completo a la pintura, que tiene una historia notable. Durante 4 siglos se la creyó perdida. Fue encontrada La matanza de los inocentes, representada en esta otra obra de Poussin, generalmente expuesta en el Petit Palais, en París, es óptima para comenzar el día de estudio. La autenticidad de esta obra de un Poussin joven fue durante mucho tiempo cuestionada, en particular por Anthony Blunt. Creo que todos estamos completamente de acuerdo con que esta obra, que representa la plaga de Ashdod, se trata de una pintura de Poussin. En 1960, Blunt escribió una carta en la que dice: estoy convencido de que la pintura pertenece a Poussin, pero cuando hablamos en la muestra de la muerte de Germánico dijo: no creo que haya sido pintado por él. Así que, según el contexto en el que esté la pintura, pertenece a Poussin o no. Estoy de acuerdo con ustedes. Creo que irrefutablemente es suyo, con el obvio problema de la fecha. Es bastante napolitano. Por ejemplo, esta cabeza debió ser retocada un poco, fue rehecha. Algunos no entienden, no pueden imaginar que haya habido un período en el que Poussin haya pintado rápido y mal, como antes de 1628 o 1629. Es extraño porque esta pintura cambió mucho. Incluso Nicolas Poussin. Elijan a uno de estos maestros entre las colecciones del Louvre. Saquen todas sus obras de la pared. Quítenles el marco. Pónganlas en caballetes a la altura de la vista. Ubíquenlas todas juntas en la misma sala. Llamen a curadores, historiadores, restauradores, científicos y los especialistas más eminentes en la obra de los artistas de todo el mundo y manténganlos en la sala con las pinturas durante 2 días enteros. Déjenlos estudiar y discutir las obras en total libertad, probar y disfrutar los días de estudio. Nicolas Poussin nació en 1594 y murió en 1665, justo al comienzo del reinado de Luis XIV. Fue el pintor francés más grande del siglo XVII, aunque pasó la mayor parte de su vida de artista en Roma, donde pintó sus mejores obras. Su obra representa un mundo ideal, en el que antiguos dioses, héroes y filósofos son pintados al lado de personajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Durante siglos, su obra erudita y